Amigo. Hola Gerardo Piva, bienvenido a la mañana, gracias por acompañarnos, doctor en educación física. ¿Cómo andamos, Ger? ¿Todo bien? Hola Leo, buen día, ¿cómo les va todo el equipo? Una mañana gris, pero con humor. Mañana gris, calurosa, con humedad, un poquito de lluvia también, pero aquí andamos, compartiendo la jornada con vos para hablar en el tiempo que nos queda, aprovechándolo, exprimiéndolo lo máximo posible, del estrés, del ejercicio físico. A ver, de la ansiedad también. ¿Qué tema la ansiedad, chicos? Por eso, Ger, si te parece, empezamos a desarrollar la temática. Vamos charlando un poquito para aprovechar el tiempo. Pero hoy es un tema que no vamos a terminar de hablarlo hoy, porque es un tema que nos sucede a todos y más en estos tiempos. Ger, contame, entramos en tema. Bueno, empezar a hablar un poquito del estrés es un mecanismo que tiene que ver con el sistema nervioso central, nuestro cerebro y a nivel fisiológico que es normal del ser humano. Es un mecanismo de adaptación. Hace miles de millones de años los monos, digamos, los primeros homínidos y los monos que existían en la Tierra, si no tenían un poco de estrés, sino un poco de alerta o un poco de ansiedad, digamos, no podían poder escapar, huir o luchar contra los predadores. Entonces, de la existencia de la ansiedad, del estrés en el organismo humano es que nos podemos sobrevenir de la vida. Entonces es un mecanismo fisiológico y neurológico, digamos, que es normal. ¿Qué pasa? Muchas veces, hoy la vida que vivimos, las exigencias, los avatares, digamos, y sobre todo los pensamientos que tenemos más allá de las cosas que nos pasan, hacen que ese estrés, esa actividad que tiene el organismo de respuesta o de adaptación al medio, sobrepase los niveles, o sea, el estímulo estresor que pensamos o vivimos, sobrepase la capacidad de respuesta que tenemos, y de esa manera se hace excesivo, prolongado este síntoma, este síndrome, digamos, y bueno, y genera todo trastorno a nivel del organismo. Cuando uno tiene un nivel de estrés o ansiedad excesivo, uno libera a través de las glándulas suprarrenales, en los riñones, en las glándulas que tienen una función endocrina, liberan cortisol. Y hay otra parte en el sistema nervioso central, en el propio cerebro, que se llama hipófisis, que también segrega una hormona que se llama cortisol. Esa hormona es deleteria o hace, digamos, daño a su paso en todo el organismo. Entre otras, al hipocampo, una parte que tenemos en el cerebro que tiene que ver con la memoria, con los aprendizajes, con la lectura, con las funciones ejecutivas. También tiene que ver con el humor, nos hace cambios de humor. También nos afecta el tracto digestivo, o sea, tenemos problemas a nivel gástrico, a nivel del intestino delgado y grueso. Y bueno, y una serie de trastornos bastante importantes, no solamente, bueno, tensión arterial, o sea, la liberación excesiva de cortisol en el tiempo hace que nuestro organismo se vaya, digamos, destruyendo, básicamente. Se vayan perdiendo funciones, empiezan a funcionar mal los órganos. Entonces es un efecto bastante deleterio. No solamente a nivel cognitivo, sino a nivel físico también. Por eso el ejercicio físico es uno de los tópicos o de los mecanismos de prevención o, digamos, de bajar los niveles de estrés, como así también otras actividades psicoactivas y farmacológicas, por supuesto. A ver, qué complicado que, mira, te voy escuchando cuando se empiezan a encontrar la ansiedad con el estrés y cuando por ahí no la canalizamos, por ejemplo, con el ejercicio físico. Te voy a dar un ejemplo. Yo toda la semana, 2 o 3 veces a la semana, hago actividad física funcional, por ejemplo, ¿no? Y por ahí tengo amigos que me acompañan, o charlamos ahí en la clase, qué sé yo, y me dicen, o sea que yo vengo, amén de porque es bueno y porque físicamente uno puede marcar, lo que sea, me desconecto, descargo. Son palabras que escucho muy seguido, ¿no? ¿Cuán importante es descargar energía? ¿Sería, Gera? ¿Sería descargar estrés, descargar ansiedad mientras hacemos una actividad física? Porque acá va la pregunta. La ansiedad y el estrés, de la mano, no es bueno si nosotros no lo canalizamos por algún lado, ¿no? Sí, seguro, digamos.
Cuando uno tiene estrés, además del cortisol, libera mucha adrenalina y eso hace que el sistema esté agitado, para decir de una manera, y nuestra mente también está agitada. Entonces, hacer ejercicio físico contribuye justamente eso, a metabolizar el cortisol, a hacer que a nivel sérico, a nivel de la sangre, desaparezca y, por supuesto, también bajar los niveles de ansiedad. De todos modos, no hay que atacar a la ansiedad o al estrés porque es un mecanismo que en el devenir de la evolución, si no hubiese existido, no estaríamos acá, porque los monitos en su momento, que no eran ansiosos, que no tenían esta función de estrés, no podían haber sobrevivido, porque se lo hubiese comido un predador y no hubiesen generado futuras generaciones, para la redundancia. Entonces el estrés y la ansiedad es un mecanismo normal que tiene el ser humano. El tema es que muchas veces no es lo que nos pasa, sino es lo que pensamos sobre lo que nos pasa. ¿Tá? Un ejemplo claro, te voy a hacer un ejemplo breve que planteaba el doctor Facundo Manes, que habla de todo esto, entre otros, hay muchos que hablan al respecto. Él planteaba de una pareja en los bosques de Palermo, y lo podemos poner en cualquier situación de la vida diaria. Iba caminando, sale a caminar a la nochecita, a hacer un poco de actividad física, y sale una persona de atrás de un árbol y lo apunta como para saltarlo. Ahí existe un fenómeno estresor, que es la persona que te está apuntando y te quiere saltar. Entonces, en el organismo, ¿qué pasa? Se aumenta la frecuencia cardíaca, se aumenta la capacidad de observar que tiene el globo ocular, se redirecciona la sangre del aparato digestivo a los músculos esqueléticos como para escapar, huir o luchar. Bueno, hay una serie de fenómenos en el organismo, el cortisol se libera y demás, pero es algo que existe. Ante un fenómeno existente, el organismo responde de adaptación para luchar o huir. Luego que pasó eso, al mes, que ya pasó, que ya lo habían asaltado y demás, esta pareja vuelve a salir y caminando por el mismo lugar, ya con este preconcepto, siente un ruido de una hoja. Le pasa exactamente lo mismo, él planteaba que le pasa exactamente lo mismo, pero ya no existe el fenómeno estresor, ya queda en la cabeza, ya queda en los pensamientos. Entonces muchas veces los pensamientos, las rumiaciones de lo que nos pasa, de lo que queremos hacer, de vivir más allá del aquí y el ahora, nos produce todos estos fenómenos de estrés que a la larga son deleterios para la salud. Por eso la actividad física es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene mucho estrés, un estrés excesivo, se secuestra una parte medial del cerebro que se llama la amígdala, que no es la amígdala que tenemos acá en el cuello, que tiene una función distinta. Es una amígdala que tiene que ver con las emociones, con el control de las emociones, con los estados anímicos y demás. Entonces, cuando uno hace ejercicio físico en ámbitos naturales, aeróbicos, ejercicios que bajen los niveles de ansiedad, o diferentes tipos de ejercicios que están comprobados, uno hace que esta actividad amigdalar, digamos, se libere un poco más y de esa manera poder vivir una vida un poquito más estable emocionalmente y física y emocionalmente. Gerardo, te consulto. El estrés a veces nos puede llevar a tener un nivel de agotamiento o cansancio. ¿Cómo uno puede manejar eso cuando dice, me siento estresado, estoy cansado, no tengo ganas de ir a la clase? Digamos, está bueno, hay que hacerlo, hay que ir para descontracturar y romper con ese estrés, por así decirlo. ¿Cómo uno puede manejar eso? Cuando hay un estrés excesivo, se denomina en la sigla en inglés burnout, es al revés de engagement. O sea, hoy por hoy, más que todo, se trabaja en la parte empresarial, estos dos conceptos. Uno es estar empoderado, el engagement es estar empoderado de hacer cosas, de motivado, de levantarse con todo el entusiasmo por hacer las cosas de la vida diaria, laboral, etcétera. Y el otro, el burnout, es cuando uno está agotado, tiene cinismo, no tiene ganas, hace todo, le importa nada. Bueno, uno siempre tiene que hacer actividad física. Primero tiene que uno buscar algo que le guste. Dentro de la modalidad de ejercicio que uno se puede plantear, actividad física, deporte, etcétera, como tres cosas distintas, uno se puede seleccionar algo que le guste para que lo pueda perpetuar en el tiempo. Y siempre tiene que hacerlo, porque de esa manera, como decíamos, cuando uno tiene este estrés excesivo, hay cortisol en la sangre, hay adrenalina en la sangre, hay sustratos que son nocivos, que cuando uno se mueve y empieza, y sobre todo si lo hace en ambiente social, por ejemplo, como asistir a los grupos funcionales, que uno se ríe, se mueve, transpira y demás, le va a cambiar el humor. Y además hay otra cosa más,
Con el ejercicio físico, aeróbico sobre todo, pero en general, se liberan neurotransmisores en el cerebro, que es el primero de las endorfinas, después están las dopaminas, serotoninas, dopaminas, bueno, hay un montón de neurotransmisores que lo que hacen justamente es que el cerebro se relaje y que uno tenga una sensación de placer, además de bajar la actividad de la amígdala, como decíamos anteriormente, que de eso va a hacer que la persona esté más placentera y se sienta mejor en la vida. Muy bien, Ger. Te quiero consultar, te saco un ratito de la línea profesional y por ahí quizás más que me respondas desde lo que vos pensás con tus conocimientos. Un poco puede ser similar, pero quiero saber tu opinión puntualmente. ¿Por qué uno en estos últimos tiempos escucha mucho más la palabra estrés, ansiedad en las personas? Antes a lo mejor estaban, pero no sé si con tanta intensidad que ahora, ni te digo en este último año, ¿no? Con pandemia y demás. ¿Por qué que esto llegó? Vivimos tiempos más acelerados, tenemos más ansiedades, queremos todo ya. El ritmo de vida que nos propone nuestro país, a lo mejor con incertidumbre, inseguridades, con muchos cambios, nos llevan a estas cosas sin darnos cuenta. ¿Qué pensás al respecto? Y medio como que lo respondiste vos ahí. Mira. Antes, por ejemplo, en los primeros momentos de la historia, no existían un montón de cosas, solamente los homínidos y los predadores. Entonces, uno se ponía la atención de que no me comieran, de que yo me moviera para conseguir alimento, alimentar a mi tribu y ya está. Hoy por hoy existe el consumismo, existe la inmediatez, existe un montón de multifactores que se entrecruzan en el in situ de la vida diaria, que hacen que, bueno, que nuestra mente vaya mucho más allá de lo que podemos muchas veces alcanzar y el estrés se hace excesivo y prolongado. Entonces, básicamente es la exigencia de lo que estamos viviendo hoy, y cada vez más, es lo que nos hace tener estrés. Hay personas que se puede estresar a lo mejor porque no pudo comprar el celular que es un punto más del que tengo, y uno dice, pero mirá la gansada, por Dios, de preocuparse por eso. Yo creo que la vida pasa por otro lado. Pero bueno, la vida nos lleva a eso, de somos lo que tenemos, de tener que conseguir, de vivir una carrera permanente, y bueno, y eso por lógica nos lleva a por lógica que sobrepasemos la capacidad de respuesta que tiene nuestro organismo. Nuestro organismo tiene una capacidad, como el cerebro, como todo. Ahora, Ger, por supuesto que a mí particularmente, y ya a criterio personal, el ejercicio me ayuda. Puntualmente, como te dije, me desconecta, me alivia. Bueno, cada uno lo va tomando, ¿no? Y lo beneficia en la forma que uno cree. Creo que uno anda estresado en algún punto, creo que uno tiene ansiedades. Concuerdo con vos y un poco vos lo dijiste, lo respondí yo. Cuando encontramos, quiero aprovecharte, Ger, cuando encontramos un punto de cansancio, ¿no? Llámese entre estrés, porque por ejemplo, no dormir bien te genera un punto de estrés, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando uno está cansado, se siente fatigado, que dice, che, no, la verdad hoy tengo que dormir. Está bueno también escuchar al cuerpo y decir, bueno, como así la actividad física es buena en una condición no tan óptima, por ejemplo, en un cansancio de poca hora de dormir, por más que andemos con ansiedad, con estrés, está bueno descansar también. ¿Cómo uno puede regular eso? Y si es bueno hacerlo. No, es muy bueno, Leo, lo que planteas. Si uno está cansado realmente, uno tiene que conocer su cuerpo. O sea, uno del otro lado puede observar el cuerpo del otro y por conocimiento que tiene, por estudios, digamos, por observación clínica, puede darse cuenta de ciertas cosas. Pero nadie más que uno tiene que conocer o debería conocer su cuerpo. Si uno realmente está cansado totalmente, no hay nada más reparador que el sueño. El sueño es importantísimo. Y no digo de horas, digo la cantidad de horas que uno duerma de manera placentera, digamos, o profunda, para decir de una manera. Eso es importante porque mejora el sistema inmune, bueno, eso no hace falta ni siquiera explicarlo. Uno hace la actividad física cuando puede, entonces el descansar es muy importante. Bien, Ger, nos queda ya para el cierre, tuvimos que meter todo rapidito, pero ¿tenés algún puntito más que quieras redondear vos? Sí, que la gente realice actividad física mientras pueda, una actividad física que le guste, porque bueno, el estrés
afecta muchas cosas. Incluso otra cosa que me colgué recién y te iba a decir con respecto a dormir y no. Cuando uno llega al burnout, este burnout que se le plantea a nivel en inglés y bueno, esa denominación que es digamos, el estar quemado, se le dice así de otra manera, vos lo notás porque en lo que haces sos cínico, pero no cínico de mala persona, sos cínico porque no haces algo y no te importa. Entonces, ese es uno de los indicadores. El otro indicador, la falta de concentración, o sea, no podés, más allá que te gustaba leer sobre deporte, por ejemplo, y vos te pones a leer y se te escapa, no retener la información. Después existen, por ejemplo, hay neuronas en el cerebro, hay neuronas en el corazón, hay neuronas en el aparato digestivo, hay una conexión directa. Entonces, problemas gástricos, inflamación, problemas digestivos, tienen que ver, te están marcando, están haciendo un indicador, digamos, de que estás con un estrés excesivo. Entonces, lo que yo le recomiendo a la gente es que más allá de la actividad que uno tenga, muchas veces uno es empleado y depende de un patrón que a lo mejor exige, de que más allá del lugar donde uno se encuentre, de exigencia y demás, busquemos momentos para hacer cosas que nos hagan bien. Por ejemplo, a mí me gusta escuchar un poquito de música, corto y escucho Beethoven, y eso me transporta, me relaja, me hace concentrar en el aquí y el ahora, no en el mañana, en el pasado, en el qué dirán, sino en mí mismo. Y bueno, y que después también hagamos actividad física, caminemos en la naturaleza, si no me gusta otra cosa, voy a ser funcional con un grupo, tenga relaciones sociales, todas esas cosas van a hacer que nuestro cerebro, digamos, mejore su calidad de vida, y si mejora el cerebro, que el cerebro es el que maneja el cuerpo, el que maneja todo, vamos a tener una mejor calidad de vida en general. Muy bien, Ger, queremos agradecerte el tiempo, como siempre es muy lindo charlar con vos, son temas que son muy amplios para abordarlo y tratamos de hacerlo conforme el tiempo televisivo nos permite, pero has traído un tema hoy que yo creo que hoy nadie está exento de la ansiedad, de un estrés. Particularmente mi 2020 fue tal cual lo dijiste, un estrés total, ansiedad. Uno lo vive porque vive una vida acelerada, porque a su vez también le toca estar en los medios y uno es muy delgada la línea de dividir. Yo cuando llego a casa trato de desconectarme un poco porque imagínate, 3 horas de la mañana en radio, 2 en televisión y en un punto tocar la actualidad y cosa, y bueno, eso también hay que saber trabajarlo. Aplicado para la familia, aplicado para lo que sea, que por ahí nos complica un poquito nuestros pensamientos, y nos generan estrés en cualquier punto. Ger, te agradezco, me encantó como siempre charlar contigo en la mañana de hoy. Bueno, gracias Leo, a mí también siempre me gusta esta charla que tenemos y aparte me gusta cómo me vas llevando el camino en la pregunta y me vas allanando un montón de cosas. Se nota la experiencia, digamos, y lo buen profesional que sos. Bueno, tratamos de simplemente ponernos en el lugar de las personas que están del otro lado. Muchas veces, Ger, las preguntas más simples o las más cotidianas, las que pensamos a veces que tenemos una respuesta y cuando nos encontramos con profesionales como vos para abordar diferentes temas, sabemos que a lo mejor lo que pensamos y era un poquito así, pero nada se asimila cuando un profesional nos dice cómo se comporta tal cosa o cómo es el funcionamiento, por qué nos comportamos de esta manera. Me encantaría que en algún momento podamos retomar, a lo mejor de otra perspectiva, esto porque es algo que uno lo ve a diario en las amistades, lo ve a diario en la familia. Hoy nosotros como país somos un país que genera estrés, no, sacando los colores políticos por favor, nuestra rutina diaria como país nos genera estrés, nos genera ansiedades, el no saber qué va a pasar. Digo, cuando uno escucha que tenemos unas medidas, que esperamos un DNU, que falta que todo hoy genera directa o indirectamente un punto de inseguridad, de estrés, de ansiedad, y bueno, y a veces no lo percibimos, ¿no? ¿Y qué me pasa? ¿Y a dónde estoy parado? ¿Y por qué me siento así? ¿Y por qué como rápido? ¿Viste? Y bueno, a veces charlar estos temas con vos en televisión, a mí me gusta hacerlo porque yo creo que uno puede entender un poco de esto, de la ansiedad, del estrés, del ejercicio físico, pero no, para nada, lejos estoy yo de ser una persona que me voy a parar en una cámara o en un programa radial a hablar con profundidad de estos temas porque claramente no los tengo. O leer algún artículo, sí. Cuando viene una profesional como vos, Ger, podemos abordarlo de otra manera porque nos respaldamos en tu saber, que eso es lo que importa. Te agradezco mucho, Ger, buen fin de semana y nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias Leo, buen fin de y nos vemos la próxima. Y ya
paciencia que un día vamos a hacer la clase como dijimos. No, ya estamos con Belu. Venite, Belu, sumate con nosotros, que ya para el cierre. Está Mónica, que también que en algunas clases se ha sumado, así que yo también, lo único... Estamos listos para entrenar. Hay que traer cortos, Bueno. O un jogging, digamos. Bueno, no me parece... Una calza Belu, yo no me pongo una calza. Sí, un jogging. No, yo no tengo drama, chicos. Yo un corto apretado, está ahí. No sé cuál sea la clase, pero bueno. Así que prepárate, Ger, para esa. Y para la gente en casa también, porque son todas cosas que podemos hacer en casa también y que vienen. Exacto. Ger, dejamos pasar un poco el DNU, esto que no sé qué va a ocurrir y ya lo hacemos a eso seguro. Nos frenó el DNU, pero si no veníamos empiladísimos para hacerlo. Ger, te mandamos un abrazo grande, gracias. Saludos a todos ahí, chau, chau. Un gran abrazo. Gerardo Piva, doctor en educación física, qué tema interesante, ¿no? Para abordarlo.